¿Cómo podría un hombre vivir casi 1000 años? ¿Y por qué Dios lo permitiría? Es difícil de comprender. ¿Fue ese lapso de casi 1000 años solo un número destinado a impresionar? ¿O había un misterio sagrado oculto en su edad? ¿Sabes de quién hablo? Ese hombre es Matusalén. Pero, ¿y si te dijera que la larga vida de Matusalén no fue solo un récord, sino una cuenta regresiva hacia algo mucho mayor, algo proféticamente profundo, que su último aliento no fue simplemente una muerte, sino una señal divina del cielo de que el tiempo se había acabado? Esto no es solo una historia sobre longevidad, es una advertencia que nunca nos enseñaron a escuchar, porque en el momento en que él murió, cayó el juicio de Dios. ¿Fue eso una mera coincidencia? ¿O fue Matusalén, el último escudo de la humanidad, interponiéndose entre la raza humana y la ira de Dios? La historia de hoy desvelará todo eso, desde por qué Matusalén vivió casi 1000 años hasta lo que sucedió el año en que murió, y los mensajes espirituales más profundos que su vida silenciosa nos deja. Si alguna vez has sentido que tu camino tarda más de lo esperado, si has esperado un gran cambio mientras el mundo a tu alrededor se siente más frío y más oscuro, entonces esta historia puede hablar directamente a tu alma. Deja un 777 en los comentarios si alguna vez has sentido que tu vida llevaba un propósito que el mundo aún no entendía. Y a todos los que han apoyado este canal con un super thanks, estamos profundamente agradecidos. Su amor y aliento nos impulsan a seguir adelante y a seguir llevando historias como esta a personas de todo el mundo. Ahora prepárate, porque lo que ocurrió en la vida de Matusalén no es solo una nota al pie en la escritura, es una advertencia, una promesa y un espejo de los tiempos en que vivimos. La verdad detrás de su vida de casi 1000 años podría cambiar por completo cómo ves todo. Secreto oscuro. El hombre más antiguo de la Biblia vivió casi 1000 años. Matusalén nació en una época en la que el mundo temblaba bajo el peso de su propia agitación. La violencia se extendía como un incendio. La misericordia se volvía escasa. La humanidad comenzaba a olvidar el sonido de la justicia. Y en medio de todo, un niño llegó al mundo en silencio, pero con el inconfundible eco del destino. Su padre Enoc no era como los demás hombres de su tiempo. No solo creía en Dios, caminaba con él. Enoc caminó fielmente con Dios. Luego dejó de existir porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Pero mucho antes de aquella misteriosa partida, Enoc vio algo extraordinario en el rostro de su hijo recién nacido. Para muchos, el nacimiento de Matusalén fue una rara bendición, quizá incluso una señal. Pero para Enoc era algo más profundo. Desde el primer instante en que miró a los ojos de su hijo, sintió que el mundo se detenía. Había una quietud allí, no la quietud del sueño o de la inocencia, sino algo completamente distinto. La mirada del niño contenía una serenidad profunda, una que parecía antigua, como si hubiera llegado ya sabiendo algo que el mundo aún no había aprendido. Había claridad en aquellos ojos, una calma sagrada que sugería que este niño llevaría un significado para su generación, un significado mucho más allá de lo que cualquiera podía comprender. ¿Podría un niño realmente llevar profecía en sus ojos? ¿Podría el cielo escribir secretos en el alma de un recién nacido? Enoc lo creía. Desde los primeros días de Matusalén, se entregó al niño con una devoción incansable. No solo criaba a un hijo, estaba formando un vaso. Cada mañana, antes de que el mundo despertara, Enoc hablaba del aliento que llamó a la luz a existir de las estrellas que se alzaban como centinelas silenciosos
sobre la tierra del jardín donde una vez habitó la armonía, enseñaba a Matusalén que la justicia no se trataba de ser visto, sino de estar alineado, que la verdadera fuerza a menudo parece quietud, que llegarían días en los que lo bueno sería burlado y lo malo aplaudido, y que en esos días Matusalén debía permanecer inquebrantable. Sus lecciones iban más allá de las palabras. Mientras caminaban por aldeas o permanecían en oración bajo los árboles, Enoc susurraba preguntas como ¿qué espíritu sientes aquí? O la paz siguió a las palabras de ese hombre. Entrenaba a su hijo para leer no solo acciones, sino atmósferas para discernir lo invisible. De noche, bajo cielos estrellados, Enoc describía el Edén no como una fábula, sino como un recuerdo. Hablaba del río que cantaba, de los árboles que danzaban con el viento de Dios y de la puerta ahora custodiada por llamas. Luego colocaba su mano sobre el corazón de su hijo y decía: «Esa llama ahora está en ti, guárdala, incluso cuando otros olviden que alguna vez existió». Le enseñaba los patrones de la luna, no por belleza sino por tiempo. Le enseñaba a escuchar no el trueno sino los patrones, porque la profecía no siempre ruge, a veces susurra, y Matusalén escuchaba no como un alumno sino como un alma que recordaba algo antiguo. Sin embargo, aun con toda esta preparación sagrada, una sombra se cernía a lo lejos. Los ancianos susurraban de un juicio venidero, de días que arderían. ¿Era solo miedo o era verdad aún? Cuando el mundo se alejaba más de su creador, Matusalén permanecía distinto. Como su padre caminaba por un camino estrecho, una chispa de luz en una era en colapso. ¿Puedes imaginar lo que se sentiría ser dicho que tu existencia forma parte de algo más grande que tú mismo, mientras todo lo que te rodea olvida lo que significa la santidad? Entonces, un día todo cambió. Enoc, quien había caminado con Dios por 365 años, desapareció de repente, pero no fue la muerte quien lo reclamó. Fue algo mucho más misterioso. Las Escrituras lo dicen con claridad. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc caminó fielmente con Dios. Luego dejó de existir porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 23, 24. No hubo tumba, no hubo despedida. Un momento estaba allí. Al siguiente se había ido. Dios mismo lo tomó, no como castigo sino como honor, un acto divino reservado para los pocos fieles. Y sin embargo, en el silencio que quedó atrás permaneció algo pesado: responsabilidad. Matusalén era ahora el portador de la antorcha, el único eco viviente del caminar de Enoc con Dios. Las enseñanzas ya no eran solo recuerdos, ahora eran misión. El manto había pasado, y con él algo más oscuro, porque escondida en el mismo nombre de Matusalén había una profecía. Muchos eruditos hebreos creen que Matusalén significa «cuando él muera vendrá». Pero ¿qué vendrá? Quizá Matusalén no lo sabía del todo, pero podía sentirlo en los huesos de la tierra, en los cielos, que gemían en la creciente maldad a su alrededor. Su vida, cada respiro suyo, era una cuenta regresiva, una advertencia, una demora, y aún así, caminó fielmente. Lo harías tú si tu vida fuera una profecía que avanza hacia el juicio. Matusalén lo hizo. Después de la misteriosa partida de Enoc, llevado por Dios a la edad de 365 años, en un instante que nadie pudo explicar, algo en la atmósfera cambió. Su ausencia fue más que una pérdida personal. Dejó un silencio que resonó a través de generaciones. Y de pie, en esa quietud, estaba Matusalén, ahora portador de un legado sagrado. Ya no era solo un hijo, se había convertido en un hilo viviente entre lo que fue y lo que aún estaba por venir. Para su familia, Matusalén era una llama constante en un mundo que perdía su calor. Para los pocos que aún recordaban el sonido de la verdad
era un recordatorio viviente de que la santidad no había desaparecido por completo. Llevaba más que historias, cargaba con el peso de un mundo moribundo. La tierra a su alrededor se volvía más oscura con cada amanecer. La violencia estallaba como tormentas. La corrupción se filtraba en hogares, familias, altares. El pueblo ya no miraba al cielo. Se miraba a sí mismo. El orgullo reemplazó a la oración. El poder reemplazó a la pureza. ¿Puedes imaginar lo que significa ser un hombre de fe en un tiempo donde la fe misma es objeto de burla? Aferrarse a la luz no porque sea fácil, sino porque soltarla significaría que el mundo ya no tendría esperanza alguna. Y sin embargo, Matusalén se mantuvo firme. Las palabras de su padre no lo habían abandonado, habían echado raíces profundas en su alma. Enoc lo había advertido, el mal parecería prosperar. Se levantaría como una ola y haría que los justos se sintieran pequeños. Pero las promesas de Dios, dijo Enoc, nunca llegan tarde, nunca se pierden. Aunque parezca tardar, espéralo. Ciertamente vendrá y no se retrasará. Habacuc 2:3. Y Matusalén lo recordaba. No recordaba solo las palabras, sino el tono en que fueron dichas. La calma en los ojos de su padre cuando le dijo, aunque estés solo, no estás abandonado. Esos recuerdos se convirtieron en su brújula, y ahora él comenzó a hablar las mismas verdades, no con trueno, sino con ternura. Su vida se volvió un sermón viviente. Cada lección transmitida a la siguiente generación era como una semilla arrojada en las cenizas. Echarían raíces, crecerían. No lo sabía, pero aún así las sembraba, porque eso es lo que hacen los fieles. Incluso cuando la tierra parece estéril, incluso cuando nadie más cree, siembran, y aún así, la oscuridad apretaba. La fe en aquel tiempo ya no era segura. Creer en la justicia era un camino peligroso, uno que a menudo llevaba a la soledad, incluso a la muerte. Pero Matusalén lo caminaba de todas formas, no porque viera el final, sino porque confiaba en la voz que sí lo veía. Y tú, si el mundo a tu alrededor cayera en un colapso moral, seguirías aferrándote a las enseñanzas de tu padre, seguirías sembrando verdad, aun cuando nadie la regara. Matusalén lo hizo, y por eso su historia todavía importa. En aquellos días, el tiempo avanzaba lentamente, medido, no por minutos, sino por vidas enteras. Y mientras las estaciones pasaban y el mundo continuaba su descenso hacia la corrupción, Matusalén mismo se convirtió en padre. Cuando miró a los ojos de su hijo Lamec, vio algo que le cortó la respiración, una mirada que reflejaba la misma profundidad inquebrantable que una vez había visto en Enoc. No era solo sangre, era legado. En ese momento, Matusalén comprendió algo que su padre debió haber sentido alguna vez, aquella mezcla sagrada de asombro y urgencia, ese profundo saber: este niño debe ser preparado, no solo para sobrevivir, sino para un propósito, para un mundo donde la justicia ya no era la norma, sino la excepción, donde la bondad podía ser sofocada bajo el peso del mal creciente, a menos que alguien tuviera la fuerza y la fe para sostenerla. Así que día tras día, Matusalén hizo lo que su padre una vez hizo por él. Transmitió no solo conocimiento, sino convicción. Enseñó a Lamec sobre el Dios que se cernía sobre el abismo, sobre las promesas hechas a los justos y sobre las consecuencias cuando los hombres olvidaban escuchar. Repitió las mismas historias que Enoc le había contado junto al fuego, historias sobre el Edén, sobre la caída, sobre la misericordia que aún permanecía incluso después del juicio. Pero ahora había más. Matusalén había vivido el dolor de la ausencia. Sabía lo que significaba aferrarse a la esperanza cuando nada tenía sentido. Y así, sus palabras a Lamec no eran solo enseñanzas, eran anclas. Le decía a su hijo:
Siempre hay un propósito incluso cuando no puedes verlo. Incluso en el silencio Dios habla. Y sin embargo, a pesar de su sabiduría, Matusalén aún sentía el peso de la ausencia de su padre como una sombra a su espalda. No era ruidosa, pero siempre estaba allí, una añoranza silenciosa que nunca sanó del todo. Cuanto más envejecía, más buscaba la presencia de Dios, no solo en el ritual, sino en la quietud, en el viento, en el doloroso silencio de las estrellas. Recordaba el rostro de Enoc cuando hablaba de misterios, cómo sus ojos brillaban con algo que no era de este mundo. Había una paz alrededor de su padre que Matusalén nunca encontró en ningún otro lugar. Una paz que hacía que incluso los días más oscuros se sintieran sagrados. Enoc siempre decía que todo estaba bajo el cuidado de Dios y que algún día Matusalén comprendería por qué las cosas suceden como suceden. Pero algunas verdades no llegan rápido. Algunas requieren toda una vida. Aún hoy Matusalén nunca podía olvidar el día en que Enoc se fue. Estaba grabado en él como escritura escrita en fuego. Un momento su padre estaba allí caminando, hablando, orando. Al siguiente se había ido, sin aviso, sin despedida, sin sonido. Matusalén corrió entre los árboles, gritó al viento, buscó en los altos valles y en las arboledas sombrías, pero no había nada, ni siquiera una huella. Fue entonces cuando supo esta no era la mano de un hombre, era la mano de Dios. Y cuando vinieron los ancianos, hablaron en voz baja. Dijeron que Enoc había sido llevado elevado más allá del alcance de la muerte misma, librado del mal de los hombres, apartado del juicio, recompensado por una vida de fe tan feroz que el mismo Creador lo reclamó. Pero, ¿qué haces cuando tu mayor ejemplo desaparece en el misterio? Para Matusalén, la pérdida se convirtió en un llamado. En cada palabra que ahora susurraba a Lamec, en cada respiro entre oraciones, estaba guardando algo sagrado, llevando adelante el hilo que su padre había comenzado. No necesitaba que le dijeran que algo se avecinaba, podía sentirlo en la decadencia del mundo, en la frialdad de los ojos de la gente, en el silencio entre generaciones. Él lo sabía y por eso preparó a su hijo, porque lo que viniera requeriría más que fe, requeriría todo. Y quizás tú también lo sientas, ese presentimiento de que vivimos en las sombras de algo que se aproxima. Si estuvieras en el lugar de Matusalén, transmitirías la verdad incluso cuando nadie escucha. Te mantendrías en pie cuando el peso del legado intentara aplastarte. Matusalén lo hizo. Hay momentos en la vida en los que algo cambia no en el cielo, sino en el alma. Matusalén podía sentirlo. Un temblor silencioso profundo dentro de él que se negaba a ser silenciado. No podía nombrarlo, pero sabía que venía. Algo inmenso, algo inevitable, algo que cambiaría el curso de todo ser viviente bajo el cielo. Cuanto más envejecía, más seguro estaba el mundo se acercaba a un umbral. Y no era un umbral de paz. Con el paso de los años, la tierra a su alrededor se deterioraba no solo en el suelo, sino en el espíritu. El mal ya no era sutil, se volvió audaz, extendido, celebrado. En ciudades y campos, la corrupción echaba raíces como una plaga que ningún hombre podía curar. El odio se convirtió en lenguaje común, la codicia en ley aceptable, la violencia en ritual diario. Los corazones de los hombres ya no se inclinaban hacia el arrepentimiento, sino hacia la autodestrucción. Y para alguien como Matusalén, que aún recordaba el Edén en la voz de su padre, era como caminar dentro de un sueño convertido en pesadilla. Miraba a su alrededor y comprendía la justicia se había vuelto extranjera. Hombres como él ya no eran vistos como sabios, sino como irrelevantes, fósiles de un tiempo ya perdido.
¿Alguna vez te has sentido extranjero en tu propia generación, como si el mundo a tu alrededor se hubiera alejado tanto de la verdad que hablaras un idioma completamente distinto? Aún así, Matusalén no vaciló. Aunque el viento rugía contra él, permanecía enraizado. Aunque la oscuridad se extendía, llevaba una lámpara encendida por la memoria, por las enseñanzas de Enoc, las promesas de Dios y la certeza de que incluso el acto más pequeño de bondad aún era visto por aquel que observa en silencio. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Cada palabra amable, cada elección fiel, cada negativa a rendirse al odio. Matusalén creía que aún resonaban en el cielo, pero mantenerse firme tenía un precio. Con cada año que pasaba, el peso del mundo se hacía más pesado sobre sus hombros. No solo los años, sino el dolor. Había sobrevivido a demasiados. Había visto demasiados corazones volverse fríos. Incluso la esperanza a veces parecía una brasa lejana. Y aún así, había señales extrañas. Las tormentas llegaban de repente, salvajes y diferentes a todo lo que había visto antes. Los cielos se oscurecían de maneras antinaturales. El comportamiento de las personas cambiaba, la crueldad se volvía instintiva. Había momentos en que Matusalén se detenía en medio del paso, sintiendo algo en el aire, una tensión, un silencio antes del rugido, una tormenta que se reunía en el alma de la tierra. Los ancianos empezaron a susurrar de nuevo, susurros de juicio, de la ira de Dios, de un ajuste de cuentas que ningún hombre podía retrasar. Y Matusalén, aunque no era profeta, también lo sentía, no en visiones, sino en la atmósfera. Su corazón se apretaba como alguien de pie bajo nubes pesadas que se niegan a romperse. No sabía qué venía, pero sabía que estaba cerca. Y así volvió sus ojos hacia el único lugar que aún podía influir su familia, Lamec, su hijo, y aquellos pocos dispuestos a escuchar. Los reunió no en miedo, sino en propósito. Habló de lo que su padre una vez le dijo, del Dios que no olvida, del juicio que llega, no para destruir a los justos, sino para separar la luz de las tinieblas. Enseñó la fe no como defensa, sino como arma, como refugio, como llamado, tal como Enoc había hecho con él. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Matusalén, si sintieras el tiempo cerrarse y los cielos volverse pesados? ¿Advertirías a tus hijos? ¿Prepararías tu hogar no solo con provisiones, sino con verdad? Matusalén lo hizo. Incluso mientras la tierra temblaba, incluso mientras el reloj avanzaba hacia algo que ningún hombre podía detener. Porque la fe no significa que entiendas la tormenta. Significa que estás listo cuando llegue. Matusalén había vivido lo suficiente para ver los patrones del mundo repetirse una y otra vez, la luz levantarse y luego ser tragada por la sombra. Sabía cómo la corrupción se deslizaba lentamente hasta que de repente se instalaba como en casa. Y aunque había pasado siglos observando al mundo hundirse cada vez más en el pecado, también sabía algo más: su tarea aún no había terminado. Todavía había algo que llevar, una llama aún no extinguida, una misión que, aunque invisible para la mayoría, estaba grabada en su alma como un voto hecho mucho antes de que el tiempo comenzara. Los años pasaban como olas sobre piedra. Matusalén envejecía, pero nunca se volvía ocioso. Vio a su hijo Lamec crecer hasta convertirse en hombre silencioso, vigilante, firme. Había algo familiar en el silencio de Lamec, algo que le recordaba a Enoc y a sí mismo. Y pronto también se convirtió en abuelo. Y con eso vino no solo alegría, sino una urgencia sagrada. Así como Enoc había hecho una vez con él, Matusalén ahora abrió el pozo de la memoria
y derramó su sabiduría en la siguiente generación. Recitaba las mismas historias, el aliento de la creación, la pérdida del Edén, las promesas inquebrantables de Dios. Pero no eran simples cuentos para dormir. Eran instrucciones, armas, mapas para la supervivencia. Cada palabra que hablaba, cada lección repetida, era una semilla plantada en tierra sagrada. Él creía, Noé sabía, que esas semillas importaban, que por más oscuro que se volviera el mundo, la fe aún podía echar raíces. Y la fe, una vez arraigada, no podía ser destruida fácilmente. Matusalén comprendía algo que muchos en su tiempo habían olvidado. La resistencia más verdadera contra el mal no era la rebelión sino la memoria, no era el grito sino la firmeza. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Esa permanencia él creía comenzaba en las familias. Así que se volcó en ellos, su hijo, sus nietos, día tras día, en silencio, con constancia, repitiendo lo que él mismo una vez había recibido. Y su casa lo notaba. Matusalén y Lamec no eran como los demás. Vivían con una quietud que se sentía pesada, santa, como si siempre estuvieran escuchando algo que nadie más podía oír. Había una carga compartida entre ellos, una misión silenciosa pasada de padre a hijo como un rollo sellado. Nadie tenía que decirlo en voz alta. Estaba en la manera en que oraban, en la forma en que miraban al cielo, en cómo se aferraban a la esperanza cuando otros la habían cambiado por poder. Matusalén a menudo observaba a Lamec desde la distancia, no con un orgullo arrogante, sino con la callada angustia del legado. Veía fortaleza en su hijo, fidelidad, la disposición a mantenerse aparte, pero detrás de sus ojos orgullosos también estaba la sombra de la preocupación, porque Matusalén sabía que los días venideros no serían más suaves que los que él había vivido. De hecho, algo en sus huesos le decía que serían mucho peores. ¿Y qué harías tú si supieras que tus nietos se dirigían hacia una tormenta más feroz que cualquiera que hayas visto? ¿Les enseñarías a huir o a permanecer firmes? ¿Les dejarías comodidad o valor? Matusalén había tomado su decisión. Les dejaría fe. Las historias que una vez fueron susurradas a Lamec bajo cielos estrellados, ahora se transmitían de nuevo, esta vez a la siguiente generación. Como un fuego antiguo, llevado en manos ahuecadas a través de la tormenta, el linaje de los justos se negaba a apagarse. En un mundo gobernado por la crueldad y la amnesia espiritual, esas historias pronunciadas suavemente alrededor de hogueras y en la quietud de la oración mantenían algo sagrado con vida. Y entonces nació Noé. El momento en que Matusalén puso los ojos sobre el niño, algo se agitó en su interior. No fue solo alegría, fue reconocimiento. Había un resplandor en los ojos de Noé que lo detuvo en seco. Una claridad que no había visto desde los días de su propia juventud, cuando Enoc hablaba de pactos y promesas por venir. Esa luz tan rara, tan inconfundiblemente divina, había regresado y vivía en ese niño. Lamec también lo vio. Aunque hombre de pocas palabras, confesó en voz baja a Matusalén que había algo en Noé que se sentía apartado, no en su apariencia, no en su habilidad, sino en su espíritu. Y juntos, abuelo y padre, comenzaron a hacer lo que se había hecho por ellos, moldear el vaso, no con orgullo, sino con reverencia. Le enseñaron a Noé no solo qué creer, sino por qué. Le hablaron del primer amanecer, del jardín sagrado de la caída y de la misericordia que aún perduraba. Le enseñaron que la verdad no era algo que se llevaba con ligereza, debía guardarse como un pozo oculto en el desierto. Le enseñaron que el mundo podía olvidar a Dios, pero que Dios no olvida a los fieles.
Aun cuando la tierra a su alrededor se pudría más con cada año, Noé crecía en una dirección distinta. Mientras otros niños eran atraídos por el ruido, Noé se inclinaba por el silencio. Escuchaba profundamente, no con la curiosidad superficial de la juventud, sino con la solemnidad de quien sabía, aunque no lo comprendiera del todo, que esas enseñanzas no eran solo para la memoria, eran para la supervivencia. Matusalén comenzó a observar a su nieto de cerca, no como quien estudia a un niño, sino como quien busca señales. Recordaba las palabras que su padre había dicho antes de desaparecer. Vendrá un tiempo y un hombre que deberá cargar con lo que ni siquiera yo pude. ¿Sería Noé? ¿Podría ser él? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que el fuego que había llevado toda su vida pasado de Enoc, sostenido a través del dolor transmitido a través de generaciones, ahora titilaba en el alma de ese niño. Noé no solo escuchaba las historias, las absorbía, las llevaba consigo, y para Matusalén en eso había tanto consuelo como asombro. Y tú, si miraras a los ojos de tu nieto y vieras ecos de propósito divino, sabrías cómo prepararlo. Reconocerías el destino cuando llevara el rostro de un niño. Matusalén sí lo hizo. Y mientras Noé escuchaba en silencio, un nuevo capítulo ya se estaba gestando en los cielos, esperando a una generación dispuesta a obedecer. El tiempo, implacable como era, avanzaba, y con él llegaron las sombras del cumplimiento. Las premoniciones que Matusalén había llevado desde su juventud, aquellos impulsos sin palabras, desde lo más profundo de su alma, comenzaron a tomar forma ante sus propios ojos. Ya no eran susurros en el espíritu, ahora estaban grabados en el tejido mismo de la tierra y del cielo. Los signos ominosos aparecían con creciente frecuencia, algunos sutiles, otros terriblemente claros. Los vientos cambiaban con una fuerza antinatural, las noches se volvían inquietantemente silenciosas, ya y había momentos en que incluso el aire parecía cargado de algo no dicho, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Quienes estaban espiritualmente sintonizados lo sentían. Hablaban menos, observaban más. Algo en la creación se estaba agitando, y no suavemente. Entre las aldeas dispersas y las tiendas desgastadas por el tiempo, los antiguos profetas y sabios comenzaron a murmurar advertencias. Ya no hablaban de esperanza sino de juicio. Que Dios, cuya paciencia había soportado generación tras generación, ya no pasaría por alto la maldad de los hombres, que la tierra pronto enfrentaría un ajuste de cuentas, una purificación, una limpieza, no por ira sino por justicia. Y cuando Matusalén escuchaba estos murmullos, no los desechaba como hacían otros, los llevaba consigo de otra manera con peso, porque para él no eran simplemente nuevas revelaciones, eran ecos de Enoc. Recordaba las últimas palabras de su padre antes de desvanecerse en el misterio divino. Enoc había advertido que el tiempo no era infinito, que el silencio de Dios no era ausencia sino misericordia, y que cuando esa misericordia llegara a su fin, algo sería liberado que el mundo jamás había visto. Y ahora, de pie en un mundo que temblaba bajo el peso de su propia maldad, Matusalén sentía que la pregunta se alzaba en su alma como una marea que ya no podía contener. No eran estas advertencias simplemente señales, sino el sello final. Era este el momento del que habló su padre, el momento en que la misión sagrada llevada por su familia de Enoc a él y ahora a Noé llegaría a su fin señalado. No lo sabía, pero el peso de esa pregunta permanecía con él. Cuando estaba junto a Noé, sentía una tensión compartida entre ellos. El muchacho entendía más de lo que decía. Sus ojos ya no miraban las historias como simples lecciones, las estudiaban como advertencias, como preparación.
Ambos lo sentían. Las historias se estaban volviendo reales, y así, cada vez que se reunían las nubes, Matusalén levantaba la vista no solo con preocupación, sino con reverencia. El cielo siempre había sido el lienzo de Dios, y ahora parecía hablar más fuerte que nunca. Cada trueno, cada viento extraño se sentía como un mensaje, y podía sentir que Noé también observaba. En la mirada del niño Matusalén veía las mismas preguntas que él mismo había llevado, preguntas que ningún hombre podía responder del todo. Pero había algo más poderoso que el miedo propósito. Noé no solo quería sobrevivir a lo que venía, quería estar preparado. Y Matusalén, aunque envejecido, aunque cansado, seguía enseñando. No se detenía, porque en lo más profundo sabía que la misión se acercaba a su fin, no en fracaso, sino en cumplimiento. El hilo de la justicia, transmitido de Enoc a él y ahora a Noé, estaba llegando a su momento señalado. Un hilo tejido a través del tiempo, ahora extendido hasta el mismo borde de la historia. Y si tú estuvieras donde estaba Matusalén, entre la memoria y el misterio, entre el peso de lo que fue y lo desconocido de lo que vendrá, ¿qué harías? ¿Te aferrarías a lo familiar o te inclinarías hacia el silencio? ¿Temerías las señales o las seguirías? Matusalén eligió confiar, y Noé miraba al cielo. Los años fluyeron como un río silencioso, lento, constante e irreversible. Y mientras Matusalén entraba en el tramo final de su largo camino, Noé se adentró plenamente en la madurez. El tiempo no había debilitado su vínculo, lo había profundizado. Había entre ellos algo no dicho, un hilo sagrado que unía al abuelo con el nieto a través de las generaciones. No necesitaban explicarlo, simplemente lo sabían. Era como si la misión que Enoc había llevado una vez latiera ahora en silencio, entre ellos viva a la espera. Matusalén miraba a Noé con una mezcla de asombro y comprensión. En los ojos firmes de su nieto, veía el mismo fuego inquebrantable que una vez ardió en Enoc, la misma fuerza interior, la misma quieta sintonía con algo más alto. Era más que semejanza, era herencia espiritual, y en lo más profundo de su corazón, Matusalén lo sabía, el llamado que había pasado por sus propias manos hallaría su cumplimiento mayor en Noé. Desde temprana edad, Noé había mostrado una sabiduría muy por encima de sus años. Mientras otros muchachos buscaban aprobación, placer o violencia, él permanecía quieto, enfocado. Había en él una seriedad, no la frialdad del miedo, sino el peso de la comprensión. Era como si supiera instintivamente que el mundo no era como debía ser y que el tiempo de juegos había pasado hacía mucho. Escuchaba a Matusalén no por deber sino por hambre. Su alma parecía beber cada lección, cada palabra antigua, como si cada una guardara una llave para algo que un día necesitaría. Mientras otros se reían de las viejas historias o se burlaban de los relatos de juicio divino, Noé prestaba atención, recordaba. Y Matusalén, al ver esto, comenzó a compartir más. En la quietud del crepúsculo, cuando el aire colgaba pesado de significado, le contaba a Noé acerca de Enoc, no solo los hechos de su vida, sino los misterios de su desaparición, de cómo un día simplemente ya no estuvo, fue tomado, de cómo los profetas aún susurraban que Dios lo había llevado, no en ira, sino en recompensa. Matusalén describía la sensación de aquel día, cómo el viento se detuvo, cómo las montañas parecían repetir el nombre de su padre, incluso en el silencio. También hablaba de los rumores que ahora se alzaban como humo en la tierra, visiones de juicio, sueños de agua, fuego y ajuste de cuentas. Los ancianos estaban inquietos, los profetas más audaces, y aunque Matusalén nunca afirmó entenderlo todo, podía sentir los mismos hilos reapareciendo, hilos
que habían tejido las últimas palabras de Enoc ahora volvían en nueva forma rodeando a Noé. Noé escuchaba sin inmutarse. Sus ojos llevaban un peso que Matusalén reconocía. Él ya lo sabía. Sabía que la oscuridad no era aleatoria. Sabía que el silencio en los cielos no era ausencia sino advertencia. Y de algún modo Noé sabía que no era solo un oyente en esta historia, era un participante. Un hilo escogido en un tapiz que había comenzado mucho antes de su nacimiento. ¿Y qué harías tú si sintieras que el mundo a tu alrededor contenía la respiración? Si vieras una tormenta en la distancia, no en el cielo, sino en el espíritu de la humanidad, y algo dentro susurrara que tu vida había estado conduciéndote a ese preciso momento. ¿Escucharías? ¿Huirías? ¿O te prepararías? Noé escuchó. Y Matusalén, al observarlo, empezó a comprender por qué su propia vida había sido permitida para extenderse tanto tiempo. A medida que el tiempo continuaba su marcha constante, el mundo alrededor de Matusalén parecía moverse con mayor rapidez, como si la misma historia estuviera tomando velocidad preparándose para abrirse. Noé se había convertido ya en padre. Una nueva generación había llegado a la tierra con los ojos abiertos de par en par y sin conciencia del peso en el que nacían. Y para Matusalén, ese crecimiento no era meramente biológico, era profético. Mientras observaba a los hijos de Noé jugar en un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción, algo en su interior susurraba que las piezas finales estaban siendo colocadas. No necesitaba una visión, no necesitaba una voz angelical. Las señales estaban por todas partes para aquellos que aún tuvieran ojos para ver. Y así incluso, sin respuestas envueltas en claridad, Matusalén hizo lo que siempre había hecho, permaneció presente, vigilante, firme. Cada conversación con Noé llevaba ahora una urgencia más profunda. Cada paseo silencioso por los campos parecía un ensayo final. Hablaba no solo como abuelo, sino como un hombre que entregaba los últimos fragmentos de una confianza sagrada. Podía verlo con claridad ahora. Noé no solo continuaba el legado, estaba siendo llamado a cargar con algo mayor, algo que pondría a prueba los límites de la fe, algo que podría desafiar el mismo fundamento de la creación. Para entonces, Matusalén se había convertido en una figura tejida en la leyenda. Su vida se había extendido por casi 1000 años, tanto tiempo que algunos niños dudaban que fuera siquiera mortal. Para muchos era un signo, un misterio, un vestigio viviente de una época en que el mundo aún temblaba ante Dios. Pero bajo la admiración y la reverencia, Matusalén seguía siendo un hombre que había visto demasiado. Había enterrado generaciones. Había visto desaparecer la inocencia de los ojos de quienes alguna vez llamó amigos. Había visto el amor transformarse en lujuria, la humildad en orgullo y la adoración en violencia. Y sin embargo, nunca se volvió amargo. De alguna manera, en un mundo gobernado por la decadencia, permaneció arraigado, no porque fuera fuerte, sino porque recordaba. Y para los pocos que aún anhelaban la verdad, Matusalén era como un ancla en medio de un mar embravecido, un recordatorio de que no todo lo sagrado había desaparecido. Su sola presencia silenciosa, observadora, fiel, decía más que muchos sermones. Entre los ancianos, su voz aún imponía silencio, y entre los pocos justos que quedaban su nombre, aún les daba esperanza. Pero la mayor atención de Matusalén ya no estaba en el mundo, estaba en Noé. Incluso cuando la edad encorvaba su espalda y ralentizaba sus pasos, seguía caminando junto a su nieto, observando cómo se movían las nubes, interpretando los vientos, hablando de antiguas promesas, pronunciadas una vez en el Edén y repetidas por los profetas.
Los dos solían caminar en silencio, pero nunca era un silencio vacío. Su silencio estaba cargado de significado. Estaban viendo las mismas señales, sintiendo el mismo peso. Noé ya no era un niño sentado a los pies de su abuelo. Ahora era un hombre silencioso, firme, profundamente arraigado. Y para el mundo, quizás seguía siendo solo un descendiente del anciano Matusalén, pero para quienes observaban con atención, y especialmente para Matusalén mismo, Noé se había convertido en algo mucho más. Llevaba la marca de la justicia no como un símbolo, sino como una forma de ser. La misma marca que una vez se vio en Enoc. Matusalén la reconocía, la claridad en los ojos de Noé, el peso que cargaba, la manera en que se mantenía apartado, no con arrogancia, sino en alineación con algo mayor. Había un fuego en él, no ruidoso, no jactancioso, sino constante, santo. Y aunque Matusalén sentía un orgullo profundo y sereno por el hombre en que Noé se había convertido, también había algo más, una sombra bajo ese orgullo, un temblor en el alma de un hombre que sabe lo que viene después. Porque Matusalén había visto lo suficiente para reconocer los patrones. El mundo se había oscurecido. Las señales se habían intensificado. Los mismos cielos que alguna vez brillaron con inocencia, ahora parecían tensos bajo el peso de la rebelión humana. Y mientras la mayoría apartaba la mirada, Noé no lo hacía. Enfrentaba la oscuridad de frente. Y Matusalén sabía esa fortaleza no era accidental. Estaba siendo preparado, pero el peso que Noé cargaba era enorme. Demasiado enorme para la mayoría de los hombres. Matusalén a menudo se preguntaba si lo había preparado lo suficiente para lo que venía. Había dicho lo necesario, le había dado a Noé las herramientas, no solo para resistir, sino para obedecer, y así, en la quietud de la noche, cuando las estrellas colgaban como promesas suspendidas y la tierra yacía inmóvil bajo el murmullo del juicio venidero, Matusalén hablaba. No hablaba como maestro, sino como un hombre que entregaba los últimos vestigios de la memoria divina. Le contó a Noé acerca de la paciencia de Dios, de cuánto tiempo el Altísimo había soportado la rebelión de la humanidad. Le habló de la contención del cielo, de la misericordia silenciosa que había cubierto generaciones. Le relató las antiguas promesas, susurros de liberación, de justicia, de un remanente que permanecería fiel cuando las aguas del mal subieran demasiado alto. Y Noé escuchaba, no con la distracción de quien está acostumbrado a oír historias, sino con la alerta de un alma que sabía que esas palabras algún día serían puestas a prueba. Cada frase, cada imagen, cada pausa entre los respiros de Matusalén, Noé las bebía como si fueran más que palabras. Eran instrucciones para sobrevivir. Y Matusalén, al observarlo a la luz del fuego, comprendió algo indeciblemente sagrado. Noé recordaría. Incluso cuando el mundo olvidara, había llegado el tiempo de Matusalén. A los 969 años, su aliento se había vuelto más lento, sus pasos más pesados, y sin embargo, su espíritu permanecía agudo, claro como siempre. Había vivido más que cualquier hombre antes o después de él, y ahora el peso de casi un milenio descansaba suavemente sobre sus hombros como la mano de Dios, llamándolo al reposo. Aún así, no partiría hasta que cada hilo de su propósito estuviera completo. Y quedaba un último hilo. Permanecía cerca de Noé, observando, guiando, orando en silencio. Ese año el mundo se sentía distinto. No era solo la vejez lo que hacía que el viento pareciera más frío o el cielo más cargado. Incluso la naturaleza parecía gemir. Los vientos aullaban con mayor violencia. Las nubes permanecían con una densidad que hacía que el aire mismo pareciera profecía. Los animales estaban inquietos. El suelo bajo sus pies
antes cálido con el ritmo de la vida, ahora temblaba con tensión como si la misma tierra contuviera la respiración, esperando algo que ya no podía retrasarse. Matusalén lo sentía en lo más profundo de sus huesos. El momento estaba cerca. Noé también. Ya no un estudiante, sino un hombre escogido. Noé había comenzado a prepararse no con miedo, sino con obediencia. El mismo Dios que una vez caminó con Enoc ahora empezaba a susurrar a Noé. Las instrucciones aún no estaban completas, pero el llamado era innegable, y Matusalén, al verlo moverse con silenciosa urgencia, sentía a la vez satisfacción y tristeza. Satisfacción al contemplar la misión cumplida, tristeza al saber que su parte en ella llegaba a su fin. Había vivido épocas de rebelión, de belleza, de profecía, de silencio, y todo lo había conducido a esto. Su última tarea, ayudar a formar al hombre que pronto enfrentaría lo que ningún otro ser humano había enfrentado jamás. En sus días finales, Matusalén hablaba poco. No era necesario. Todo lo que debía decirse ya había sido dicho. Su presencia junto a Noé era una bendición, una última marca. Y entonces, en ese mismo año, cuando el cielo parecía más pesado que nunca, Matusalén murió. No hubo trompetas, no hubo multitudes en duelo. El mundo, empapado en su propia maldad, apenas notó que acababa de perder su último vínculo vivo con un tiempo más puro. Pero el cielo sí lo notó. Su muerte no fue ruidosa, pero resonó. Una partida silenciosa, una última advertencia. El diluvio aún no había comenzado, pero algo ya se había roto. Un cambio, una cuenta regresiva. Y ahora los ojos del cielo se volvían por completo hacia un solo hombre, Noé. La misión que había pasado de Enoc a Matusalén descansaba ahora enteramente sobre sus hombros. El mundo se desmoronaba, el tiempo se agotaba, y la fe pronto sería probada como nunca antes. Pero Matusalén había hecho lo que se le había encomendado, y ahora descansaba. Con la muerte de Matusalén, algo cambió, no solo en la vida de Noé, sino en el mismo tejido del tiempo. El mundo seguía girando, los hombres seguían pecando, pero para Noé todo había cambiado. Aquel que había caminado a su lado por tanto tiempo, que le había susurrado verdades antiguas, a la luz del fuego que le había mostrado cómo leer las señales en los cielos, que le había transmitido la sabiduría de Enoc, ahora se había ido. La presencia de Matusalén, antes tan constante, tan firme, se había disuelto en memoria, y en ese silencio, Noé sintió descender sobre él todo el peso de la misión. Ya no quedaba nadie en quien apoyarse, ninguna voz para confirmar el significado de una señal, ningún anciano que ratificara lo que él percibía en su alma. Solo los ecos de las enseñanzas de su abuelo, aún ardiendo como brasas en su interior. Y Noé ahora solo las llevaba consigo. Los días posteriores a la muerte de Matusalén estuvieron envueltos en un silencio, no el silencio pacífico, sino aquel que parece como si el mundo mismo contuviera la respiración. Noé caminaba a menudo solo observando los cielos, escuchando el viento, repasando cada historia, cada profecía. Recordaba la mirada de su abuelo, la forma en que Matusalén se detenía a mitad de una frase como si escuchara algo más allá del alcance del oído. Ahora esa voz llegaba a Noé. Al principio venía en sueños, luego en la quietud y finalmente en palabras que ya no podía ignorar. Instrucciones claras, precisas, inconfundibles. El juicio que Matusalén había presentido no solo era real, estaba cerca. Dios mismo comenzó a revelarle a Noé un plan no solo de destrucción, sino de preservación. Vendría una gran purificación sobre la tierra, un diluvio que borraría la corrupción que la humanidad había abrazado. Pero a través de Noé, un remanente sería salvado, una semilla sería guardada. La vida comenzaría de nuevo.
Y Noé, aunque cargado de tristeza, no se resistió. Había algo tanto terrible como sagrado en aquella revelación ser escogido, no para evitar el sufrimiento, sino para cargar con el peso de la supervivencia, para convertirse en la línea divisoria entre el mundo que fue y el mundo que vendría. Así que obedeció, tomó las herramientas, reunió la madera, construyó, no porque tuviera sentido, sino porque Dios había hablado, porque Matusalén lo había preparado, porque la fe no siempre ve la tormenta, pero siempre construye el arca. Día tras día, Noé construía. Bajo un cielo que parecía volverse más pesado con cada amanecer, doblaba la espalda y alzaba las manos, no por comodidad, sino por obediencia. Cada golpe del martillo, cada crujido de la madera, era más que un acto físico. Era profecía en movimiento. Un cumplimiento largamente anunciado que ahora tomaba forma en madera y brea. Los sonidos de la construcción resonaban por el valle como una advertencia que nadie quería escuchar. Y aún así venían. Los curiosos, primero intrigados, luego divertidos, finalmente crueles, señalaban, reían, movían la cabeza. ¿Qué clase de hombre construye una nave en medio de tierra seca? ¿Qué locura era esa? Pero Noé no respondió a su burla, respondía a una voz más alta. La misma voz que una vez caminó con Enoc, que una vez susurró a Matusalén, ahora lo guiaba a él, lo sentía como aliento en sus huesos, y en todo recordaba. Recordaba las manos de Matusalén, viejas gastadas firmes, la manera en que señalaba el cielo y decía, llegará un tiempo. Recordaba las largas noches de historias y silencios. Recordaba a Enoc, aunque nunca lo había visto, solo el resplandor de su memoria, transmitida en palabras reverentes. Y ahora, él era el último de ellos, el eslabón final. En cada tabla que levantaba Noé, sentía que no estaba construyendo solo. La sabiduría de Enoc, la perseverancia de Matusalén, la fe de generaciones, todo vivía en su labor. Cada clavo clavado en el arca resonaba con las voces de quienes habían venido antes. La estructura misma se alzaba lentamente, pero con propósito inquebrantable, enorme, silenciosa, casi viva. Se erguía como invitación y advertencia, una puerta y una línea, y aún así el pueblo se burlaba. Pero Noé no vacilaba, trabajaba con la certeza de un hombre que sabe que el tiempo es una llama que se apaga. Sus hijos se movían a su lado, Sem y Jafet, cada uno formado no solo en habilidad, sino en espíritu. Ellos también habían crecido con las voces de Enoc y Matusalén. Sabían que esto no era solo construcción, era consagración. El arca se alzaba, y con ella los últimos ecos de un mundo antiguo. ¿Qué harías tú si estuvieras construyendo algo en lo que nadie más creía? Si tu fe fuera lo único que separa la salvación de la destrucción, ¿dudarías o seguirías construyendo tabla por tabla, incluso cuando el cielo aún parecía despejado? Noé siguió construyendo, porque el cielo no permanecería despejado para siempre. Entonces los animales comenzaron a llegar. Vinieron por parejas macho y hembra, desde todos los rincones de la tierra, emergiendo de los bosques de las colinas y de las llanuras, como si fueran atraídos por una fuerza invisible más allá de la comprensión humana. No se resistieron, no dudaron. Bajo la mirada asombrada de la multitud, caminaron con calma hacia el arca y entraron sin caos, sin confusión. Aquellos que durante años se habían burlado de Noé, ahora permanecían en un silencio atónito, algunos con miedo en los ojos, otros aún ocultos, tras máscaras de incredulidad. Divididos entre el asombro y la burla, contemplaban la escena que se desarrollaba, sin comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Noé, sin embargo, no se dejó mover por su confusión. Su corazón estaba en paz, anclado en la promesa.
Su mente estaba clara, fija en la instrucción que Dios le había dado. No construyó para recibir alabanzas, ni para probar nada construyó porque creía. Y ahora lo que antes había sonado como locura se desplegaba ante sus propios ojos. El arca estaba terminada. Los animales habían entrado. El cielo comenzaba a oscurecerse. Cuando todo estuvo listo y las nubes sobre sus cabezas se volvieron densas y pesadas, Noé reunió a su familia. Uno por uno entraron en la inmensa nave de madera su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. No hubo drama, no hubo discurso final, solo una obediencia silenciosa que temblaba de propósito. Y al cruzar Noé el umbral del arca, supo que no era solo el comienzo de un nuevo capítulo, era el cierre de uno sagrado. Con cada paso, sentía el peso del legado. No entraba solo en el arca. Llevaba consigo la memoria de quienes lo habían precedido, de Enoc, que caminó con Dios, y de Matusalén, que caminó con él. Noé sabía que desde ese momento en adelante, su vida y la de su familia descansarían por completo en la fe en el Dios que lo había advertido, llamado y prometido salvar. Las voces de Matusalén y Enoc aún resonaban en su corazón, y se aferraba a su sabiduría como a una brújula en la oscuridad. Y así, la historia de Matusalén encontró su conclusión no en truenos ni en fuego, sino en el silencioso descenso de la lluvia. Él, que había vivido hasta ver la edad de los hombres extenderse hasta su límite más lejano, que había cargado con los sueños de su padre Enoc y los había visto desplegarse a lo largo de generaciones, ahora descansaba. Su nombre, apenas recordado por el mundo, permanecía vivo en el alma de Noé, porque Noé no era simplemente un hombre elegido para sobrevivir, era la continuación viviente de un linaje sagrado. Cuando la puerta final del arca se cerró y la lluvia comenzó a caer, el mundo cruzó un punto sin retorno. La multitud se dispersó entre confusión y miedo, aún sin saber que acababan de presenciar el último suspiro de una era. Y en ese silencio el legado de Matusalén perduró. Él, que había esperado más que cualquier otro hombre para ver el tiempo de Dios, ya no estaba, pero no fue olvidado. Matusalén se convirtió en un símbolo no solo de longevidad, sino de resistencia, de paciencia frente a la locura, de fe en un mundo que había olvidado a Dios. Y aunque no vivió para ver la lluvia convertirse en diluvio, sí vivió para ver el arca preparada y al hombre elegido para llevarlo todo adelante. Su misión estaba completa. La historia de Matusalén nos recuerda que una vida, ya sea larga o corta, tiene un profundo significado cuando está enraizada en el lugar correcto, anclada en los valores correctos. Él esperó, creyó y sembró semillas de fe para aquellos que vendrían después de él, aun cuando no podía ver el fruto completo de su misión. Matusalén nos enseña que la paciencia es más que una virtud, es el valor silencioso de creer que lo bueno y lo santo tienen un valor eterno incluso frente al caos. Él comprendió, aun cuando el mundo a su alrededor se oscurecía, que Dios cumpliría sus promesas, y ese conocimiento fue su fuerza hasta el final. Enoc, su padre, le había transmitido el arte sagrado de caminar con Dios en silencio, en fidelidad, sin necesidad de aplausos. Matusalén llevó esa herencia con honor y la pasó a Noé, quien pronto enfrentaría la prueba más aterradora de su generación. Cuando miramos la vida de Matusalén, no vemos solo la idea de fe, vemos su encarnación. Vemos a un hombre que vivió casi 1000 años, rodeado de un mundo cada vez más hostil a Dios, y aún así, nunca cedió. Permaneció fiel en una época donde la fe era rara, mientras otros se entregaban a la violencia, la codicia y la rebelión. Matusalén siguió caminando por el camino estrecho.
Transmitió sabiduría sagrada cuando otros se burlaban. Se aferró a las promesas de Dios incluso cuando el mundo a su alrededor se volvía más oscuro y corrupto con cada generación. No necesitó presenciar el diluvio para saber que su vida tenía sentido, porque había pasado sus días sembrando en la vida de Noé, enseñándole las palabras de Enoc, preparándolo para un futuro que él mismo nunca vería. Su papel no fue construir el arca, sino construir al hombre que lo haría. Y eso también fue una asignación sagrada. La historia de Matusalén nos llama a permanecer fieles, no solo en momentos de claridad, sino en temporadas de silencio, a seguir creyendo cuando nada parece cambiar, a seguir enseñando la verdad cuando nadie parece escuchar, a seguir siendo justos aun cuando el mundo celebra la maldad. Su vida nos recuerda que nuestro mayor impacto puede que no se vea en nuestra propia vida, pero puede vivir en aquellos que hemos preparado. De Matusalén a Noé, el legado vive un testimonio viviente de que Dios cumple su palabra. Y nuestra misión como la suya es confiar y permanecer firmes hasta el final, porque nuestra fe como la suya puede resonar a través de generaciones mucho después de que nos hayamos ido reverberando a lo largo de los siglos, tal como la vida de Matusalén aún nos habla hoy. La vida de Matusalén nos enseña algo eterno que no necesita ser ruidoso para ser legendario. Su historia no estuvo marcada por milagros, batallas o fama, estuvo marcada por algo mucho más raro: la constancia. Un hombre que esperó casi 1000 años, que mantuvo encendida la llama de la justicia en un mundo ahogado en oscuridad. Y sin embargo, el mundo apenas notó cuando partió. Pero no es así como funciona el verdadero legado. Puede que no veas el impacto de tu fe hoy. Puede que no veas frutos inmediatos de las oraciones que elevas o de los valores que inculcas en tus hijos. Pero al igual que Matusalén, tu obediencia silenciosa puede resonar en el futuro de formas que aún no puedes imaginar. Las semillas que plantas ahora, integridad, humildad, reverencia, pueden ser lo que sostenga a la generación después de ti cuando llegue su tormenta. En lo personal, cuando reflexiono sobre la vida de Matusalén, me impresiona lo poderoso que es ser fiel cuando nadie te está mirando, lo sagrado que es confiar en el tiempo de Dios cuando el mundo se mueve más rápido que nunca. En una cultura obsesionada con resultados y reconocimiento, Matusalén nos recuerda que algunas de las misiones más grandes son ocultas y que algunos de los actos de fe más transformadores suceden en silencio. Así que quizá la verdadera pregunta sea esta: ¿qué legado estás construyendo ahora mismo, aunque nadie lo vea todavía? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite este recordatorio y suscribirte para más verdades eternas de las Escrituras. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias. Y juntos, seguimos extendiendo el legado de los fieles. Tal como lo hizo Matusalén,